¿Cómo ves el futuro de Huesca en Aragón Negro? Pues lo veo muy esperanzada. Yo creo que en Huesca estamos consolidando año tras año el festival. Empezó hace ya muchos años, luego se dejó de hacer unos años y ahora hemos vuelto, este es el tercer año en Huesca y yo creo que cada vez va en aumento. Cada vez la gente le gusta más la novela negra y yo creo que cada vez la gente lo va sabiendo más. Y en este pedazo de ventazo hemos hablado con dos pedazos de artistas también. Y bueno, ¿qué es lo más destacable y por qué recomiendas que la gente lea novela negra? Hombre, lo recomiendo siempre, primero porque soy una friki de la novela negra, o sea, me encanta la novela negra. Primero como lectora, luego como escritora, que escribo novela negra, pero luego estas dos escritoras ya no es solo que escriban novela negra, es que saben escribir muy bien y cuentan historias muy potentes. Entonces, yo recomiendo que leáis a Estela y a Mar porque no vais a salir de allí indemnes. Ha sido una locura de evento y nos veremos el año que viene, supongo. Sí, espero que sí. Espero seguir haciendo Aragón Negro en Huesca. Por favor.